Estamos en línea con Mónica Costa, que es la presidenta de la Cooperativa de Trabajo Renacer, ex Aurora Grunding. Muy buenos días, Mónica, ¿cómo estás? ¿Quién te habla? Nadia. Y Sebastián, ¿cómo estás, Mónica? ¿Qué tal? Muy buenos días, Nadia, Sebastián y toda la audiencia. Muy buenos días, muchísimas gracias por poder comunicarnos una vez más con vos desde aquí es la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y queríamos consultarte respecto de estas noticias que se han presentado en las últimas semanas respecto de los proyectos que está llevando adelante la cooperativa Renacer con el programa Yo Sí Puedo, con la inauguración de una biblioteca. ¿Cómo está trabajando la cooperativa en vinculación con la cuestión de la educación? Yo creo que todo tiene que ver con nuestro origen principal. Si bien nuestro norte es y será siempre la producción, el haber emprendido un camino de recuperación o de autorreconstrucción del empleo también nos fue llevando a ir echando otros proyectos en donde tuvimos que autogestionar otras necesidades también del conjunto, como así también el tema de las viviendas, que son 60 departamentos que ahora en breve se estarán sorteando en pocos días más. Todavía no tenemos una fecha exacta, pero van a haber 60 nuevos beneficiarios de nuestra cooperativa que luego de 4 años de gestionar primero con las administraciones municipales, provinciales y nacionalmente hace 4 años, sí, se le dieron continuidad y concreción en van a tener la oportunidad que muchos de los que hace, no sé, más de 25 años en la isla no tuvimos, que es la de poder proyectar su propia familia y definir una cantidad de cuestiones a partir de que había una necesidad concreta que era la del techo propio. Por el otro lado, siempre fue una materia pendiente el poder también tener un proyecto educativo para la cooperativa y si bien al principio nuestros orígenes teníamos como un punto de referencia la escuela del Astillero Río Santiago, que era una escuela taller muy importante donde los hijos de los trabajadores que posteriormente también ingresaban al astillero podían terminar sus estudios secundarios y a la vez perfeccionarse en el oficio de los padres, siempre pensando nosotros en algo fierrero porque nuestras instalaciones son instalaciones de una gran metalmecánica, pero no se dio por ese camino, pero sí a través de los bachilleratos populares, que en gran parte ya vienen haciendo sus primeros cimientos en IMPA, en Chilaver, que ellos ya tuvieron también un comienzo que al principio para ser reconocidos tuvieron que esforzarse mucho para poder tener el reconocimiento nacional. Hoy ellos ya están establecidos hace más de 3 años, sí. y vimos en ellos una posibilidad que después de muchísimo tiempo pudiéramos reflotar muchos aquellos que dejamos la escuela secundaria hace muchos años, pudiéramos también apropiarnos de un proyecto educativo que a la vez, en congruencia también con el municipio de la ciudad de Río Grande, nos enteramos de otros programas alternativos porque cuando estábamos haciendo el relevamiento nos dimos cuenta también de que había muchos compañeros que no habían podido terminar en su momento la primaria, que les parecía que ya estaban demasiado grandes como para poder retomar esos estudios, Sí. y otros quizás en un nivel más avanzado donde habían quedado con pocas materias del secundario. Así que bueno, con eso arrancamos. Sabíamos que era un año de mucho trabajo, que nos iba a ser difícil comenzar al principio, pero bueno, ahora como todo, la curva productiva está bajando abruptamente, se vienen los peores 6 meses de recesión en el trabajo, y en parte, más allá de luchar para hacer posible lo necesario para el trabajo, la alternativa es tratar de recuperar también las horas de estudio como para poder comenzar este año con el primer ciclo de un CENS de 3 con orientación en el cooperativismo. Claro, claro. Entonces, están poniendo en marcha un bachillerato popular. Contanos, Mónica, aquí para la gente que está escuchando de la radio aquí de Río Grande, el bachillerato funcionaría en las propias instalaciones de la fábrica, ¿verdad? Sí, nosotros ya hace una semana ya que están dictándose las clases, inclusive el día viernes, sobre la base de un espacio físico que antes se guardaban cosas viejas y que estaba inactivo. Los compañeros,
hicieron todo lo posible también para poner estanterías, para limpiarlo y dejar una instalación adecuada, y recibimos la donación de los 800 primeros libros para la concreción de una biblioteca que en principio obviamente ha compilado una cantidad de distintos temas, de diccionarios y todo lo que le va a hacer falta al bachillerato, pero también tiene una sección especial dedicada al movimiento obrero, a la industria argentina, y bueno, y son partes del mismo proyecto, pero que también queremos ver si podemos lograr lo mismo que se está haciendo allá en la ciudad de Río Grande. Es mucho más fácil cuando el Estado interviene, desde luego, es así. Claro. No es lo mismo todo que corra por cuenta y orden, prácticamente ad honorem de un trabajo a pulmón, pero se perfecciona en la medida que está la pata del Estado, y vos sabés que hay una cantidad de cosas que tienen que ver con que, por ejemplo, las horas de educación física en la ciudad de Río Grande se dieron todo un plan alternativo para el uso de los polideportivos, las horas de natatorio, y la cantidad de cosas que por ahí nosotros todavía nos está faltando, pero que intentamos que de alguna manera esto vaya de menor a mayor, y no encaramos al principio por el lado de la provincia, porque también habían algunas voces encontradas. En ningún momento este proyecto quiere de alguna manera conspirar con lo ya existente, muy por el contrario. Claro. A muchos compañeros que están estudiando en los CENS les hemos dicho de que terminen sus estudios, claro, en donde comenzaron, pero esta alternativa de este proyecto educativo que tiende a nuclear a compañeros de 70 años con otros que son más jóvenes, tiene que ver con una cosa, que en el ámbito del trabajo todos nos conocemos, acá se pierden los miedos, los temores, la vergüenza, en ese sentido de decir después de tanto tiempo, y a la vez es la atención personalizada que en un establecimiento donde hay muchísimos más alumnos es casi imposible de sostener. Entonces, acá se adecúan muchísimas cosas a los picos de producción. Si nosotros tenemos hoy que un cuello de botella en el trabajo, lo charlamos con los profes para ver cuándo recuperamos esas horas, o si nos tenemos que retirar antes o después. O sea, son cuestiones que están muy acomodadas a la vida del trabajo y también a los lugares en donde el acceso a la educación pública es difícil también por distintos factores, y sobre todo para los sectores más pobres de nuestra ciudad. Claro. Claro. Mónica, me imagino que la iniciativa de disponer del espacio de la fábrica cooperativa como un escenario para el mundo educativo tiene esa ida y vuelta también de poder difundir lo que se lleva adelante desde la propia cooperativa, ¿no? Yo estoy pensando en esta cuestión de, bueno, desde la educación, pensar en las cooperativas como modo efectivo, viable, de generación de empleo genuino, junto con las resistencias de la propia historia que ha llevado adelante la cooperativa Renacer y los procesos educativos, ¿no? Me imagino que debe ser una relación ahí virtuosa súper interesante para la comunidad en su conjunto, ¿no? Lo primero que hay que entender es que una cooperativa no es el brazo armado de la precariedad. Exacto. Como en más de una oportunidad se nos presenta ante el sistema, como una salida elegante, porque en su momento seguramente algunos lo habrán pensado como la continuidad de los viejos patrones, o a lo mejor empresas quebradas de forma fraudulenta y que después ven la posibilidad ciertos grupos económicos o empresarios de relacionarse con una necesidad puntual del trabajo para poder precarizar tu mano de obra y una cantidad de cuestiones. Es una forma más asociativa, lo que la determina no es la razón jurídica de la conformación de esa cooperativa, sino la línea de construcción interna, la democracia directa, la rotación en los puestos de trabajo, el acceso a la información, donde cada uno de todos aquellos que pertenecemos a una cooperativa tenemos un profundo sentido de la pertenencia, donde tenemos comprendido cuáles son todos los aspectos del negocio que manejamos, desde manejar una chapa laminada hasta ver en qué se convierte nuestro producto terminado, a quién le vendemos, a cuánto, a cómo cerramos un contrato,
cuál es el contexto político y económico en el cual se desarrolla nuestra actividad, porque hay momentos que podemos avanzar más y hay otros que sentimos que retrocedemos mucho. Claro. Todo eso tiene que ver con un grado de comprensión y con una cantidad de años transitados en donde nosotros vimos crecer nuestro emprendimiento de menor a mayor, primero siendo meros prestadores de servicio de algún proceso productivo, después de algún producto terminado. En sus comienzos, en sus orígenes, de alguna manera nos habían etiquetado solo como trabajadores a fazón. Después nos dimos cuenta que dentro de esa discusión más general nosotros peleábamos por un lugar dentro de esa economía social o quizás más amplia, porque nosotros hemos heredado una gran herramienta productiva como es el proyecto de la ex Aurora, que contempla una cantidad de productos y de producciones, y a la vez con un gran establecimiento fabril que vio contemplar desde el apogeo de lo que fue una de las grandes industrias, a ver cómo todo eso voló por el aire en el marco de políticas neoliberales, apertura de importaciones, situaciones muy similares a las que estamos viviendo y atravesando en la actualidad. Claro. Y que somos una salida efectiva a la crisis, ya lo creo. Este año estamos cumpliendo 15 años y una vez que conformamos la cooperativa en el año 2003, este proceso no se detuvo nunca. Habrá tenido algunos retrocesos y muchos años de precariedad, pero siempre supimos hacia dónde iba orientado este proyecto, que era salvaguardar primero la fuente de trabajo de los propios, posteriormente de los hijos. Claro. Y bueno, y poco a poco se fue ganando un lugar y un espacio también como productores locales y nosotros sentimos ese reconocimiento también de nuestra comunidad y de la sociedad cuando, aún teniendo comercios en la zona, elige comprar un producto fabricado por nosotros, con todos nuestros defectos y con todas las cuestiones, pero siempre afrontando ese fuerte sentido de defensa del trabajo y de responsabilizarnos también por producir algo de calidad a la par de otras industrias grandes que manejan recursos económicos siderales, que tienen consultorías privadas que les anticipan cuáles son las determinadas movidas en cuanto a la economía, cosa que nosotros no contamos ni ahí. Muchas veces vivimos el día a día y planificamos a 6 meses nuestras producciones. Claro. Y pasamos a veces por todos los avatares de pagar siempre lo más caro para poder permanecer, como créditos carísimos y una cantidad de cosas. Pero bueno, somos la prueba y el caso testigo de que cuando hay decisión política de sostener el empleo y se hace posible lo necesario permanentemente. Claro. Y también vas ganando experiencia acorde a todas estas situaciones y lo que vas aprendiendo en tantos años, ¿no? Me imagino que a la hora de encarar determinados problemas los encarás con otras herramientas también. Sí, totalmente. Va a haber una cantidad de escépticos que te van a decir, mirá, no, que es el camino más difícil, que es preferible que venga un empresario y se haga cargo, que pague las indemnizaciones. Pero nosotros sabemos y somos conscientes de que elegimos el camino más difícil y muchas veces te lo hacen más difícil porque no te pueden mostrar como un caso testigo exitoso donde los obreros se saben administrar, donde no se roban la plata, donde no hay un empresario rico que se queda con la plusvalía y de todos los trabajadores, sino que efectivamente puede haber un reparto equitativo de acuerdo al trabajo, de acuerdo a su práctica. Y por sobre todas las cosas todos transitamos una práctica social de la salida colectiva, que eso es muy poco usual, no se profundizan los lazos de solidaridad, al contrario, mientras más individualista, mientras más te alimento ese costado de sálvese quien pueda, muchas veces es mejor. O en una fábrica tradicional, ¿a cuántas cabezas tengo que pisar para poder acceder a una categoría que me coloque en el nivel no sé, de jefe, por decirte, por darte una idea? Eso acá no existe. Claro. Acá el hecho de pelearla, inclusive hasta de muchas estructuras sindicales corrompidas, es diferente, porque vos partís de la base de que no tenés ningún privilegio frente a tus compañeros y que vos para poder ganarte ese salario lo tenés que pelear tanto más que ellos en términos de responsabilidad. Claro. Por lo tanto, ojo, creo que dice que había una frase que decía el general Perón, todos somos buenos muchachos, pero somos mejores si se nos controla.
Yo creo que es el mejor sistema que puede existir por el hecho de que todos nos controlamos en el trabajo, en nuestro proceder, en los privilegios. A veces, obviamente, desgastante, sí, por supuesto que es desgastante. Somos parte de lo que expresa la sociedad. No nos vamos a creer que estamos en el socialismo, pero te digo, expresamos también parte de esas contradicciones internas que muchas veces se tensan y lógicamente generan mucha polémica, mucho debate. Pero todos estamos claros a la vez de que el enemigo no está entre nosotros y que muchas veces, si no estamos unidos por encima de toda esa diversidad de creencias ideológica, política, y tenemos bien claro cuál es el objetivo, obviamente que los procesos también se desvirtúan y mucho, pero esto es la componenda de dos factores muy fuertes y no hay que negarlos. Uno es el grado de necesidad que tenemos y el otro es que si no lo acompañas de una fuerte componenda ideológica, más vale, todo tiende a burocratizarse, a agarrar ¿cómo se llama? El estatuto interno que le reparte el INAES a todas las cooperativas. Entonces nunca me voy a olvidar cuando nos pusimos a estudiar eso por primera vez allá en el 2003 con los compañeros, y hay un artículo, que en este momento no te puedo precisar el número, que dice claramente que cuando un compañero ya no puede producir o no puede generar riqueza, esa cooperativa puede ser considerado hasta como un engranaje roto de la producción y descartado de forma inmediata. Bueno, eso en nuestra cooperativa no nos cabe ni un poco, jamás, jamás, ni por su edad, ni por su dolencia física, ni por nada. O sea, los compañeros no se los abandona bajo ningún punto de vista. No asumimos el rol del patrón y no somos tampoco el Estado para proveer todo, pero dentro de todas esas carencias y todo ese abandono y esa desidia de años, porque no fueron ni un día ni dos, hasta que recuperamos la fábrica fueron muchos, tuvimos que reconstruir gran parte de esas necesidades esenciales, y la primera necesidad es no abandonar a ningún compañero en el camino, ni mucho menos, no agotar todas las instancias cuando hay un caso inclusive hasta disciplinario, es decir, el perder la paciencia rápido y a lo patrón, bueno, se durmió 2 días seguidos, al tercero lo despedimos. No es así. Claro. No es así, hay todo un factor, hay un fenómeno que tiene que ver con el estudio permanente de nuestro tejido social y cómo superamos gran parte de esos escollos, hasta el punto tal que somos una cooperativa que concentra 180 personas, pero dentro de todas las dificultades jamás hemos superado el 5% del ausentismo, por ejemplo. Claro, otros resultados y otros indicadores en función de esa organización, social particular, ¿no? Que tiene que ver con la identificación de los otros como iguales, ¿no? Claro. Seguramente ahí hay toda esta cuestión de principios puesta en juego en la organización del trabajo. Y sí, y que mi accionar puede afectar a mis compañeros igual. Exactamente, muchas veces los compañeros, porque a nadie le gusta hacer el tema de debate en una asamblea. Claro. Pero sin embargo muchas veces cuando ya, hemos optado por charlar aparte, por llamar, por persuadir, y vemos que la situación del compañero no se depone, es un tema donde lo toma la asamblea. Claro. Y muchas veces esa asamblea logra lo que no logra ningún gerente de fábrica, más allá de que, ¿me entendés? Que es parte de las reglas del juego y de un sistema capitalista tendiente obviamente a generar riqueza a un solo empresario. No digo que no sean parte de las reglas de juego que todos debemos aceptar cuando tenemos que trabajar en algún lugar, pero digo, en el caso nuestro hemos sido creadores de un sistema de trabajo que no será el ideal, que no es perfecto, que tiene miles de cuestiones que seguramente sean objetadas, pero que tiene mucha riqueza desde lo interno, porque no es casualidad que seamos la única fábrica recuperada por sus trabajadores en toda la provincia, teniendo una componenda importante del sector industrial. Claro. Tiene que ver con todo esto, que hemos podido, sin dirección política de los conflictos tampoco es posible, sin un lineamiento claro a no corromperse. Es muy tentador muchas veces el manejo del dinero o las vinculaciones
entre los políticos y la gente que muchas veces intenta corromper al otro, y que en más de una oportunidad ha habido tentación de todo tipo para boicotear nuestro proceso y nuestra lucha. El ganarnos todos los días es refrendar un compromiso que iniciamos allá por el 2000, claro, y hasta el día de la fecha lo seguimos honrando. Entonces, como que desde ese punto de vista sentimos que para muchos de nosotros nuestra permanencia en la isla no fue intrascendente, no fue solamente de gente que buscó una aspiración a vivir mejor, no, que tomó una decisión política fuerte, que es la de permanecer, la de tener un grado de independencia importante, porque pese a todo, pese a un sistema que te tiene esa pequeña independencia que por ahí nosotros tenemos del resto de otros sectores de trabajo, es invalorable. Claro. Bueno, Mónica, te agradecemos muchísimo la oportunidad de poder haber conversado con vos una vez más aquí en la radio. Nos quedamos con este último mensaje, bueno, de organización colectiva, de posibilidad de un proyecto común, de refrendar esos compromisos tomados hace 15 años atrás. Y bueno, les auguramos lo mejor en estos nuevos proyectos que han tomado, que se relacionan con la cuestión educativa también desde la cooperativa, como un ejemplo también para el resto de las cooperativas y para el resto de las organizaciones de dar pasos firmes en ese sentido. Te agradecemos muchísimo y nos estaremos comunicando con vos seguramente en próximas ediciones. Muchísimas gracias, un abrazo grande. Un abrazo grande. Salud. Hablamos con Mónica Costa, presidenta de la cooperativa Renacer, ex Aurora Grundig de la ciudad de Ushuaia, quien nos comentaba respecto de los proyectos vinculados al mundo de la educación en esa cooperativa, como así también un poco de historia y de aquellas fortalezas que tiene la propia cooperativa en su experiencia de trabajo en nuestra provincia.